Aprendices, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión en línea de inicio de semana, que pues comprende no solamente lo que vamos a realizar, un resumen de lo que hemos venido realizando, sino que también vamos a concretar hoy los lineamientos de digamos, una actividad de aprendizaje nueva, que es la número 2, y que damos inicio hoy. Quisiera empezar, pues, además de saludarlos, por dejar algo claro, y es que esta semana como se nos corrió y venimos con un trabajo de la semana anterior, pues tenemos varias cositas pendientes. Por ejemplo, la transversal de salud ocupacional, la instructora en la sesión del jueves solicitó que se ampliara el plazo para la entrega y se amplió para este domingo. Teniendo en cuenta que era para el domingo pasado, pues el próximo domingo, estoy hablando del día 26 de agosto, el domingo 26 de agosto, tendremos la entrega de esa transversal y además de eso, de las evidencia que veníamos trabajando, que para el caso, ya se los voy a mostrar acá en el anuncio que les envié con copia a su correo, y es que tenemos la evidencia número 1 de los premios Ettores, que es un trabajo que vamos a hacer, y la de señalización del espacio de trabajo. Esas dos evidencias deben entregarse el día domingo 26. Las otras dos evidencias, que son la del diseño de los elementos de la multimedia, ¿verdad?, se debe entregar el 2 de septiembre, o sea, de este domingo en 8 días. Los elementos gráficos de la multimedia, y la otra actividad que se debe entregar el próximo domingo es, el próximo 2 de septiembre, bueno, los premios Ettores y los elementos gráficos de la multimedia. Esos dos son para el 2 de septiembre, y la señalización y espacio de trabajo, no, perdón, estoy confundido. Voy a leer textualmente. La señalización de espacio de trabajo y la de diseño de elementos gráficos multimedia. La evidencia número 1, premios Ettores pendientes. Ya me ordené. La evidencia 1, que iniciamos hoy, que tiene que ver con edición de audio, un ejercicio de los premios Ettores que ahora vamos a ver, y lo que está pendiente de la transversal son para este domingo que viene. La evidencia número 2, ¿verdad?, tiene fecha de entrega el 2 de septiembre con los elementos gráficos de la multimedia. ¿Cuál es la evidencia número 2? Ya vamos a evidenciar qué es la evidencia número 2. El diseño del audio para la multimedia. Entonces, ¿de qué se trata? Estas dos evidencias, la 1, que iniciamos hoy, y la 2, que también iniciamos hoy, son netamente de realización de audio. ¿Cómo vamos a trabajar esos audios? Vamos a trabajarlos con el Adobe Audition. Es un programa de Adobe de la suite CC. Desde la CS4 viene el Audition integrado a toda esta suite, y pues ahí vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con edición de audio. ¿Qué deben hacer ustedes en los ejercicios de los premios Ettores? O sea, que hay un ejemplo, ustedes lo pueden ver en YouTube. Lo que van a hacer es coger 3 minutos de una película cualquiera, la que ustedes les provoque, les desee, hacen un guión pequeñito de acuerdo a los diálogos,
y lo que van a hacer es grabarla. Pueden grabarla ustedes con las voces que ustedes quieran. Pueden invitar a un familiar suyo que les ayude a hacer las voces. Lo importante es que con el Audition empecemos a realizar las grabaciones y hacer los montajes de audio sobre un video o un audiovisual. Escojan la película que quieran, pero es necesario que sea con las voces de ustedes. Ese es el primer ejercicio. Esto se debe entregar el próximo 26, el próximo domingo, junto con la transversal, esta evidencia. Luego viene la evidencia número 2, que es el diseño del audio para la multimedia. Ese diseño de audio para la multimedia, ¿qué es? Si ustedes requieren, tienen un personaje y necesitan que ese personaje hable, pues van a empezar a grabar eso. Si necesitan hacer la introducción de su audiovisual, necesitamos grabar ese audio. Si lo que requieren es un instructivo en línea para la ayuda de un videojuego o la introducción a la historia del videojuego, tenemos que grabar eso. Hay que definir cuál es el audio que se necesita para cada uno de los proyectos y se debe grabar con las voces de ustedes utilizando el Adobe Audition. Si tienen otro software de edición de audio que quieran usar, bienvenido sea. Lo importante es que lo vayamos haciendo. Esta evidencia número 2 de diseño de audio se va a entregar el día 2 de septiembre junto con la evidencia que tenemos pendiente también del diseño de los elementos multimedia. Entonces, ojo que esas son las 4 evidencias que vamos a entregar. Listo, 2 el próximo domingo y 2 de este domingo que viene en 8 días, que sería el día 2 de septiembre. Para que haya claridad, qué pena como la confusión ahí al inicio, pero bueno, yo creo que ya quedó resuelto. ¿Qué se necesita? Tienen acá ustedes el manual de Adobe Audition y 2 videotutoriales en donde pueden observar cómo se trabaja con el programa. Necesario que ustedes descarguen el programa. ¿Dónde está? Siempre se los dejo a ustedes acá. Descargar el programa, ahí pueden descargar cualquier software de la suite de Adobe. Váyanse al Audition. ¿Dónde está? After Effects, Audition. Mírenlo acá. Es que antes tenía un iconito de otro color. Le dan clic ahí, lo descargan, hacen lo mismo que hicieron con los demás, con el Photoshop, lo descargan y luego pues también está el archivo para validar. Aquí se los dejé. En ese orden de ideas, pues tienen toda digamos, las herramientas para que puedan realizar esos ejercicios de la elaboración del audio. No es difícil de usar el software para que ustedes, digamos, vayan trabajando. Pueden descargar el software y estos días de aquí, entre mañana y el jueves, pueden trabajarlo. El jueves vamos a hacer un taller acerca de Adobe Audition, cómo se crea un archivo en formato de audio, qué tipos de formatos de audio hay, cómo se graban, cuáles son los filtros más usados, cómo puedo estandarizar mis ondas de sonido de acuerdo a la grabación que haya hecho. ¿Qué necesitan? Necesitan únicamente unos parlantes y un micrófono después de que tengan instalado el software. Obviamente, pues si es un micrófono muy bueno, la grabación va a quedar un poco mejor, pero lo importante es que empecemos a usar esta herramienta y realicemos todos los audios que se necesitan. Más adelante tendremos en la transversal de inglés la creación de un audio en inglés
con esta herramienta. Eso viene después de hacer esto. La próxima semana iniciamos, el 27 exactamente. Entonces, pues para que vayamos teniendo en cuenta eso, ¿no? El jueves va a ser el taller, como les digo, de esta herramienta, del uso de esta herramienta, para que la vayamos instalando y la vayamos poniendo en funcionamiento. Buenas noches a todos. Tenía un saludo por ahí. No sé si tengan alguna inquietud hasta el momento con respecto a la presentación de las evidencias de aprendizaje y lo que tenemos pendiente, que viene de la semana pasada, las evidencias y el trabajo que se debe realizar. ¿Todo está claro? ¿Hay alguna inquietud con respecto a eso? Aquí les voy a dejar, entonces, domingo 26 de agosto, 2 evidencias. La evidencia de la transversal, de salud ocupacional, esa es una. Que tiene que ver con la señalización del espacio de trabajo, ¿no? No se les olvide eso. Y la segunda es la de los elementos gráficos de la multimedia. Se los voy a dejar acá. Perdón, premios Ettores es esa. Qué pena con ustedes, estoy todavía embolatado. Sí. La de los y la del 2 de septiembre que son 2 evidencias. John Jairo, buenas noches. Sí, del Audition vamos a hacer el taller el jueves, para que ustedes tengan claridad de cómo se graba, cómo se edita, cómo se pueden colocar efectos a las pistas de audio. Y el 2 de septiembre son 2 evidencias que son los elementos del diseño multimedia y el diseño del audio para la multimedia. Vale, perfecto. Entonces ya estamos claros, ¿no? Mejor que lo dejemos acá. Todas estas evidencias se van a trabajar en grupo, salvo la transversal de salud ocupacional. ¿Listo? Entonces, todas en grupo. Menos la evidencia de la transversal. Estamos claros hasta ahí. Después de hacer la presentación de los lineamientos y las evidencias de aprendizaje, lo que está pendiente y todo esto que acabamos de ver, vamos a dar paso al taller de creación de elementos de la multimedia. ¿Ustedes con respecto a esto tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Jane, John Jairo, Steven. Ya en la sesión anterior del lunes pasado habíamos hablado de qué elementos son los que se deben empezar a realizar. Todo lo que tenga que ver con imágenes que vaya en la aplicación lo vamos a hacer.
desde la presentación inicial, los botones, cómo va a ser la propuesta de diseño que ya estaban en el storyboard, guión técnico y guión literario. Estaba confundido porque pensó que la actividad de audio venía después del 2 de septiembre. No, Steven, por el calendario, el cronograma está a partir de hoy y hasta el 2. ¿Cuál actividad, Jane? La actividad en que ves el taller de audio, porque el taller de audio se va a hacer el próximo jueves, pasado mañana. Ese lo vamos a hacer, por eso les solicité. De los elementos de la multimedia lo vamos a hacer ahorita, enseguida. O sea, ya vamos a iniciar con el taller de los elementos de diseño de la multimedia. Por eso les pregunto que si tienen alguna inquietud acerca de esa parte del diseño de la multimedia. Puede ser, no importa el proyecto, el que sea, se necesitan desarrollar todas las imágenes, toda la parte de diseño. Luego vamos a estructurarla. ¿Qué les voy a mostrar? Vamos a trabajar con Illustrator. Les voy a mostrar algo. Acá están. Por ejemplo, yo tengo, estos son unos iconos que tengo acá, pero esto que ustedes están viendo es la propuesta de una página web, de un boceto de una página web. Esto es de una página real, digamos, es la parte visual de una de las secciones. ¿Qué está diseñado? Está diseñada la parte desde la parte del menú hasta cada uno de los banners que va en la página principal o las páginas o en toda la página, puede ser todo el portal, y el diseño incluso de las páginas internas. No tiene todavía contenido, ustedes se pueden dar cuenta de que no hay ningún contenido, pero hay algunas imágenes que ya están editadas, algunas imágenes que están trabajadas, ¿verdad? Y elementos de diseño ya listos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a pasar a la parte del gestor de contenidos o de la programación de nuestro proyecto, sea una página, sea un juego o cualquier otra aplicación, no tengamos nada distinto que hacer a como armar el rompecabezas, ¿sí? Decir, bueno, yo ya tengo las imágenes del banner, ya tengo las imágenes detalladas de los contenidos, ya tengo editadas esas imágenes y ya sé cómo van a ir. Entonces no es sino empezar a armar nuestra propuesta, incluyendo pues las iconografías de las redes sociales, bueno, etcétera, dependiendo del proyecto. Como hay diversos proyectos, revistas digitales, hay cortos animados, hay páginas web, hay recursos digitales de aprendizaje, de matemáticas, de otras cosas, pues cada uno sabe qué es lo que debe empezar a desarrollar visualmente. Eso ya lo tenemos claro porque pues en el storyboard, en las demás evidencias que se realizaron, ya tenemos eso claro. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Empezar a pulir, digamos, nuestro diseño. Ustedes tienen acá varias opciones para realizar, digamos, desde los menús en adelante, desde los logosímbolos e incluso los mismos banners para la aplicación. Les sugiero que juguemos con formas básicas, que juguemos con colores que no sean tan pesados a la vista y que se combinen con colores neutros, blancos, escala de grises, etcétera. Preguntas entonces, como les venía diciendo, preguntas acerca del diseño de los elementos multimedia. ¿Ustedes tienen algún boceto, alguna cosa en mente de su proyecto que la podamos realizar acá, o hacemos los ejercicios que tengo planteados para unos botones de menú, unas interfaces o unos fondos para las interfaces del proyecto? ¿Cómo se puede consolidar
se pueden consolidar ciertos elementos que pueden trabajar como menús, etcétera. Veo que John Jairo y Steven están escribiendo. Eso depende. John Jairo me pregunta de cuántas hojas se pueden resumir en una revista virtual. Depende, John Jairo, de digamos, cuáles sean las secciones de esa revista. Si ustedes tienen una revista, yo les dije la vez pasada, tengan claro cuáles son los contenidos, para de acuerdo a esos contenidos, perdón el ruido, de acuerdo a esos contenidos empezar a ilustrar el proyecto. Podemos tener una revista de 5 páginas, de 10 páginas, estoy hablando de cara y contra cara, ¿no? 5 páginas por 2 serían más o menos 10 páginas, pero eso depende de los contenidos, eso depende de cómo vayan a distribuirlas ustedes. Steven está, no sé si tiene alguna consulta para dar inicio entonces al taller. Mientras Steven termina de hacer la pregunta, vamos a dar inicio entonces al taller. ¿Qué necesitamos básicamente? Básicamente necesitamos 3 cosas. Un fondo, un menú y los contenidos. Eso es lo que vamos a necesitar básicamente. El proyecto, sea el proyecto que sea, ¿sí? Sea una página web, o sea, los fondos en las páginas web no se manejan tanto ahora, se manejan más bien banners, se manejan imágenes, tal vez con unos efectos en Ajax, que pueden servir de fondo, pero son unos fondos más bien falsos, porque se van moviendo de acuerdo a cómo vayan interactuando con la página. Y en las aplicaciones obviamente aplica igual. Entonces, ¿qué les sugiero? Les sugiero que hagamos lo siguiente. Si nosotros vamos a tener nuestro escenario, vamos a suponer que este es el tamaño de nuestro proyecto. Para el ejercicio pues aplicaría de esa forma. Yo puedo decir, bueno, es que yo divido mi espacio de trabajo en 2 o en 3 dependiendo de lo que necesite. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a decir, esta va a ser una parte, voy a colocarlo en ese color para que ustedes lo diferencien. ¿Con qué lo hice? Con la herramienta rectángulo. Aquí puedo escoger el color. Recuerden que ese color yo lo puedo cambiar con el cuentagotas, ¿sí? Si tengo necesidad de hacerlo, ¿vale? Miren, el cuentagotas está acá, selecciono el relleno y le digo, yo necesito tener un espacio de trabajo. Yo puedo tener un cuadro de ese color, ¿cierto? Y puedo empezar a crear figuras encima de ese cuadro. ¿Dónde están las capas? Acá están las capas, y en la capa 1 pues tengo solamente ese recuadro. Podemos empezar a distribuirlo como lo necesitemos. Yo puedo decir, bueno, es que tengo en la parte superior un menú, y ese menú lo vamos a trabajar de este color. Vamos a suponer que es una aplicación para chicos, ¿sí? Que tiene que ser colores de que son fuertes, pero no son fuertes, o sea, que son colores pesados, pero no son colores tan vibrantes, ¿sí me hago entender? Miren la diferencia entre ese color y el color anterior, que es este. Son colores más de la gama de los pasteles. Yo puedo decir, bueno, es que tengo en esa parte del menú, voy a tener un contenido
en el centro cómo voy a distribuir mis contenidos. Dependiendo de cómo los vaya a distribuir, puedo decir mi contenido va a estar por acá una escala de grises. Mi contenido va a estar más o menos en este sector, ¿sí? Y puedo jugar con los colores. Yo voy a duplicar esto. Puedo decir mi pie de página es un color más o menos parecido o de la gama de ese tipo. ¿Sí? Puedo dejarlos como ustedes vayan solucionando el tema. Dentro de las miles de posibilidades que ustedes pueden tener, pueden crear, digamos, les aconsejo que el escenario de los contenidos lo vayamos dinamizando con algún tipo de elemento de diseño que rompa, digamos, la cuadrícula. Yo puedo tener, como ustedes se han dado cuenta, en este es el trazo, en los recursos digitales de aprendizaje, puedo tener unos menús, ¿verdad? Que me rompen esos trazos lineales. Voy a simplemente hacer un ejercicio acá. Para decir, bueno, tengo un menú principal y un menú secundario. Ese menú secundario va a estar desde acá y va a llevar digamos, voy a tratar de romper el espacio con un trazo irregular, con un trazo que rompa la forma. Y puedo incluso, esto lo puedo moldear para que la transparencia, puedo colocarle una opacidad y que no sea protagonista, pues, que esté solamente de fondo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo decir, bueno, yo necesito realizar tener unos botones. Voy a tratar de trabajar rápido para que ustedes se percaten de. Voy a trabajar unos botones, perdón. Puedo colocar colores prediseñados. Aquí estoy cargando estos círculos de manera tal que puedan servirme como menús. Puedo dejar los botones en en colores sólidos o colores radiales o colores degradados. Les recomiendo que sean colores sólidos para que no digamos, no se desgaste tanto la vista, ¿no? Miren el efecto que tiene este botón. Perdón, voy para acá. Recuerden trabajar por capas, ¿no? Aquí creo una capa con esta herramienta y pegué este botón. Yo los botones voy a ordenarme, voy a decir capa 2, botones, y voy a empezar a hacer los botones acá. Lo demás es el fondo, la capa 1. ¿Listo?
Aquí me está diciendo que estoy trabajando en la capa botones y que va a empezar a tener los botones, unos botones secundarios. Luego puedo modificar esa forma si quiero, pero lo que busco es que ustedes vayan entendiendo que de una manera fácil se pueden crear iconos o botones que tengan una buena apariencia. Cuando yo selecciono el objeto, que para el caso es una elipse, ustedes acá tienen el color de relleno y el color del trazo. El color del trazo en este momento no está anulado, o sea, no tiene trazo, pues yo le puedo decir es negro, puedo cambiar la guía de colores en una escala de grises. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un iconito del home. Aquí tengo la escala de grises y le digo que sea este color. Ahí me dicen, el color del trazo es este, y en las propiedades yo le puedo decir si es de 2 puntos, o 3 puntos, o 4 puntos, y ahí me va, como se dan cuenta, dando un poco más de grosor. Le voy a decir que sean 2 puntos. ¿Cómo hago yo ese efecto de borde? Pues sencillamente le digo que el trazo, que no tengo trazo, y creo otra elipse, pero esa elipse va a tener un color que tiene la escala de grises. Perdón. Y esta es la elipse que me va a tener ese color. ¿Qué pasa? Esa elipse está en esta capa, en la misma capa, ¿cierto? Yo le voy a decir que sea más grande, y para reconocerla le voy a decir que tenga, perdón, el trazo de color negro. ¿Qué hago? Superpongo y voy creando, digamos, mis botones. Eso para hacer el ejercicio, ese icono que tenemos acá. Ustedes pueden seleccionar esa forma, bloqueamos la capa de fondo, para que no nos interrumpa. ¿Cómo se hace este efecto? El efecto es sencillo. Yo voy a colocar una elipse, ¿sí? Y le digo que me dé el color, un color más claro. Esencialmente es un color más claro. ¿Qué pasa? Que yo a esto, que lo puedo colocar acá, le puedo decir no solamente que tenga ese color, sino que tenga una opacidad para que pareciera un brillo, para que pareciera transparente. Entre menos opacidad, pues va a ser más transparente para nosotros. Hay otros efectos que no están en esta imagen, ¿sí? Y es que yo puedo jugar también con como lo vamos a ver ahora, con lo siguiente. Con lo siguiente, si yo quiero tener un botón compuesto, recuerden que cuando yo creo un objeto, aquí utilicé la herramienta rectángulo redondeado, cuando yo construyo un objeto, él en jerarquía, si lo tengo en la misma capa, como es el caso, se me pone arriba. Entonces yo puedo bajarlo así, ¿verdad? O puedo coger esto, lo corto y lo pego, y lo puedo dejar acá. ¿Qué más puedo hacer? Puedo copiar esta imagen, ¿verdad? Y decirle
que sea más o menos la mitad o una parte de esta, y empezar a jugar con los colores, con la paleta de colores. Y puedo decir, necesito que sea más hacia este lado, y que además de eso entonces tenga una opacidad de 30, de 40. Y miren, solamente con eso cómo nos van quedando las opciones de diseño de los botones. Voy a empezar a probar con la opacidad menor. Miren, aquí tenemos un botón. Puedo decirle entonces que tenga un trazo que sea acorde. Perdón, el trazo es este. Que tenga un trazo acorde al trazo que venimos trabajando, que es este. ¿Sí? Entonces ahí van viendo ustedes que quieren que este trazo se note más, entonces cambiamos el color. Perdón, que ahí fue blanco. Y cambiémosle el relleno. Todo esto yo le puedo decir agrupar para que me lo trabaje con un solo objeto. Cuando yo le digo agrupar, él me lo trabaja con un solo objeto, lo que yo agrupe. Lo selecciono todo y le digo agrupar, y cuando lo quiero desagrupar le digo control desagrupar. Ustedes van revisando qué es lo que buscan. Miren, con una opción fácil, con una opción tan sencilla como cómo se pueden empezar a crear los objetos de diseño. Esto yo lo puedo tener, le puedo decir transformar, hacer un reflejo, y le puedo decir que lo puedo girar vertical o horizontal, qué número de grados. Si yo le digo, por ejemplo, 180 grados, miren cómo me refleja, ¿sí? Si yo le digo que lo quiero rotar, ...90 grados, mire cómo se me va rotando. Si yo lo roto otro 90 grados, entonces ya tengo la imagen acá. Entonces yo digo, bueno, pero es que yo quiero es que esto me quede a este lado. Ya tenemos una parte, digamos un botón. Yo lo puedo duplicar, control C, control V. Y pueden empezar a jugar con los colores. Entonces ya es mucho más fácil decir, bueno, pues que yo este color lo voy a cambiar y ya no voy a tener este color, sino voy a tener otro color como este, ¿sí? Que es el color de arriba. Entonces miren que ustedes van jugando con eso. ¿Qué otro color, qué otros colores les parece a ustedes que podríamos trabajar en esa escala? Ahora, puedo decir es que aquí va a ir mi menú principal. Vamos a suponer que hicimos hagamos una cosa para que nos quede más bonita el tema. Eso tiene un fondo blanco, si se dan cuenta. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo cortar, si no lo dibujo, para el caso puedo cortar esto y decirle que me deje solamente el círculo, para romper con el esquema cuadrado y que no me quede ese fondo. O sencillamente podemos hacer lo siguiente: copiar este elemento, perdón, yo copio todo esto, pegarlo, y decir que
este color. Lo voy a agrupar y lo puedo dejar acá. Aquí puedo tener el icono de la casita, ¿sí? Puedo tenerlo. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Si ustedes ya tienen un dibujo a mano, pues sencillamente con la pluma, con la herramienta pluma, pueden empezar a dibujarlo. Perdón por el ruido. Pueden empezar a dibujarlo. Les sugiero que hagan lo siguiente. Están perdónenme. Me acabo de dar cuenta de algo, y es que resulta que yo tengo aquí un relleno. Yo le digo que no necesito relleno, que necesito trazo. ¿De qué color el trazo? Busquemos de qué color el trazo. Rojo. Perdón por la alarma del carro. Y podemos empezar a crear nuestros objetos. Si necesitan acercarlo, todo vectorícenlo. Y esto les va a servir para futuros proyectos. Bueno, ahorita le quitamos ese contenido, ese relleno, perdón. Bueno, con ustedes eso, ahorita esto viene hasta acá. El trazo, colocamos color negro. Bueno, luego todo esto se puede ordenar de la siguiente manera. Con esta herramienta de selección directa podemos empezar a arreglar los trazos. Ya ustedes dicen, bueno, es que lo necesito más recto, aquí necesito esta curva. Ya lo van arreglando ustedes como crean que sea necesario. ¿Listo? Lo importante es que con estas herramientas ustedes pueden crear absolutamente todos los diseños. Aquí estoy bajándole al trazo. Es más fácil acomodarlo dependiendo de si necesitan ajustarlo. Hagan un zoom, y entre más puntos de anclaje tengan, pues va a ser mucho más viable que ustedes puedan hacer las modificaciones. Bueno, ustedes comienzan a usar la herramienta. Entre más puntos tengan, como les digo, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Pueden hacer el relleno, ¿sí? Terminemos de hacer el ejercicio. Miren lo rápido que es. Voy a suprimir aquí unas curvitas como para que no nos quede tan complejo el asunto. Ya tienen ustedes ahí. Y pues el relleno, si se lo dan, si quieren darle relleno blanco, relleno negro, ustedes deciden qué tipo de relleno le dan, y ya podemos eliminar. Acuérdense de pulirlo, ¿no?
Aquí ya tenemos el color con el relleno. Esto puede ser más ancho, un punto, para que quede del mismo grosor de este. Lo importante es que todos estos objetos, cuando ustedes los escalan, si yo le doy Shift, él me lo escala, va a quedar, se va a ver exactamente igual porque es vectorizado. Entonces, miren, tengo acá un icono de inicio, todo vectorizado. ¿Qué puedo dejar? Puedo dejar, un segundito, yo acomodo esto acá para que se me integre. ¿Qué puedo dejar? Puedo dejar un menú principal dependiendo de la característica de la multimedia o del proyecto. Puedo dejar un menú principal acá arriba, pero también puedo dejar un menú secundario acá, o incluso dejar unas opciones verticales para los subtemas o los submenús. Esto no es sino cambiarle los colores y ya nos va a quedar, ¿sí? Nos van a quedar, digamos, los objetos. Si está muy grande, los podemos escalar en conjunto. Vamos a desbloquear las capas. La capa, y yo voy a decir, bueno, pues que resulta que este color a mí me parece que es más por acá, ¿sí? Bueno, ustedes pueden mirar a ver cómo van resolviendo la parte visual dependiendo de lo que tengan. Y ya viene entonces la parte de los textos. ¿Qué les recomiendo? Que sean textos legibles, que sean textos que, perdón, aquí en las propiedades yo puedo decirle el tamaño, el tipo de letra, para el caso, digamos que y no se les olvide botones, capas, otra capa de texto, para que nos vayamos ordenando, ¿no? Siempre les sugiero que vayamos priorizando y dependiendo de lo que necesitemos, pues vayamos colocando eso. Si ustedes colocan blanco sobre fondos oscuros, miren cómo resalta. Y lo único que hay que cambiar son los textos. Luego vienen los avatars, luego vienen otras partes, las otras partes del diseño. No sé si ustedes tengan alguna consulta, alguna inquietud acerca de lo que estamos revisando. Si tienen alguna pregunta para realizar, qué opciones les queda digamos a ustedes en el tintero para resolver. Voy a copiar un texto cualquiera acá. Yo voy a decir es que el recuadro donde va a ir mi texto voy a tener mi texto acá, ¿sí? Y esto lo voy a copiar en la capa texto. Y todo nuestro texto va a ir en esa forma. Pero en un momento yo voy a permitirme copiar algo.
Yo estas propiedades del texto le puedo ajustar, ¿no? Como para el ejemplo, para el ejercicio. Ustedes no necesitan hacer el texto, pero sí se requiere que tengan claridad acerca de cómo va a ir la distribución. Y como ya todos son vectores, pues ustedes pueden definir, mire, es que acá va mi texto. Bueno, obviamente esto no está lo más legible pues del mundo, pero se necesita esto. ¿Sí? Aquí va a ir mi texto, luego va a haber abajo alguna otra pregunta. Sí, John Jairo, ¿qué pregunta? Perdón, Johan, señor, ¿qué pregunta tiene? Bueno, Jairo me tiene una consulta, ahora resolvemos esto. Bueno, la pregunta es, cuando inserto un texto y al querer editar, se me ajusta el texto de acuerdo al cuadro que lo encierra. ¿Cómo haría para que no se ajuste? O sea, eso que me pasó ahora, yo puedo dejarlo así. Sí, yo lo único que hago es, miren lo que acabo de hacer. Una cosa fue tener este texto y ampliarlo, editarlo. ¿Sí se dieron cuenta que se me pixeló y se volvió nada? Pues resulta que si yo quiero poner un texto X como ejemplo acá en este programa, pues sencillamente le doy texto y le digo, yo quiero que el texto que me aparezca acá. Y entonces él me lo coloca. Y ese texto, yo le puedo decir, está alineado a la izquierda, a la derecha, justificado, etcétera. ¿Sí? Y mire, si yo lo amplío, si yo amplío el cuadro de texto, pues ahí no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? O sea, digamos, se ajusta como si se ajustara, tiene la misma proporción el texto. ¿Sí está claro, Johan? Pero como les digo, acá no hay necesidad del texto no es otra cosa como para más o menos empezar a crear ya en limpio nuestra ilustración, nuestro diseño, nuestros objetos. Si yo quiero, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de esto que ya hemos hecho? Si yo lo que quiero es coger esa imagen y exportarla una a una, yo digo, listo, miren, aquí necesito exportar solamente eso. Perdón que se me quedó sin copiar una parte. Yo tengo mi objeto, entonces yo le digo, ya tengo este objeto, que es mi menú, no sé, mi página, mi botón de inicio, lo que sea. Yo le digo archivo, exportar, y lo puedo exportar como PSD, que es únicamente ese textico, ese botón, o lo puedo exportar como PNG, ¿sí? Y le digo, ok, mire lo que me exporta, él me exporta únicamente eso. Entonces yo le digo, ok, no importa que yo tenga todo el escenario, exporto únicamente esa imagen. ¿Cómo se va a ver? Ya les digo cómo se ve. Espera que no me acuerdo dónde lo exporté. Está en descargas. Perfecto. Entonces están descargas, ya se los voy a poner acá. Para compartírselo, ya se los voy a compartir, perdón, para que se den cuenta cómo queda.
Perdón, que no lo encuentro. Inicio. Ok. Ya. Aquí voy a compartirlo. Mi escritorio. Mírenlo, acá está. Inicio. Esta es una imagen PNG. Si ve que exportó solamente eso, entonces ya yo puedo separar uno por uno mis elementos de diseño. Lo que hice fue algo rápido, para que ustedes se dieran cuenta más o menos qué es lo que hay que hacer, entregar. Ahí van los avatars, etcétera. John Jairo, qué pena que no le había contestado la pregunta, me dice que tiene, vamos a trabajar con los avatars o se pueden utilizar imágenes. Si esa es la pregunta, vamos a trabajar con las dos cosas, ¿no? Como son todos los elementos de diseño, pues vamos a perfeccionar esos avatars o personajes que tienen ustedes en el proyecto, pero ya los vamos a dejar bien puliditos. Como les dije, yo hice acá un poquito más rápido la cosa, pero ustedes pueden al detalle hacer el diseño bien hechecito, colocarle las sombras, colocarle los fondos. Esos brillos que yo le coloqué también sirven para los personajes, no solamente para los objetos. ¿Sí? Eso no sirve solamente. Eso es una partecita pequeña. Ustedes pueden enriquecer esto con cualquier cantidad de cosas. Miren nada más los multimedia, pues los recursos digitales de nosotros, los que nosotros estamos utilizando. Ahí están los personajes, están las líneas visuales, todos los objetos o elementos de diseño. Entonces acá ustedes pueden exportar parte por parte cada uno de esas imágenes que necesitan para el caso de una página web. Vamos a suponer que esto es una página web, entonces yo digo, bueno, yo tengo no solo los contenidos acá abajo, ¿sí? Y tengo esta parte, estas imágenes. Entonces hago el diseño de esa imagen, lo coloco acá, me voy a permitir escalarlo, ¿sí? Se va a ver pixelado, pero pues es como para no. Vamos a guardar en la proporción un poco, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá, pueden decir esto es más cortico, eso solamente es un bisel, y ese bisel va acá, hay que, bueno, estructurarla y decir, este es el diseño de la página. Hacer el diseño de cada pieza, del banner. Entonces, ¿cuántas imágenes tiene el banner? 3, 4, 5, ahí está. ¿Sí? Esto puede ir más pequeño, ya como es otra cosa diferente, pues como es una cosa diferente, como es un asunto distinto, pues yo puedo hacerlo de otra manera. Este es un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo. Pero entonces hay que hacerlo piecita por pieza, la edición de la imagen, que ya cuando la vayamos a tener allá, pues ya va a ser del tamaño real. Aquí eso es un prototipo, es lo que hicimos la vez pasada, pero yo necesito hacer estas imágenes del tamaño que es. ¿Cómo les sugiero que sean los banners para las páginas web? Una dimensión por lo menos de 960 píxeles de ancho o 1200 en el caso de que quieran que sea, digamos, que ocupe gran parte del ancho de la pantalla. Esas imágenes de 1280 de ancho pueden tener 300, 400 píxeles, 500 píxeles de alto, dependiendo de cómo quieran ustedes el diseño. ¿Sí? Hay páginas que tienen el primer pantallazo, el banner casi ocupa toda la pantalla, pero hay otras que no. Eso depende de ustedes, eso depende de cómo lo vayan manejando. Pero sí hay que empezar a realizar las imágenes con esos tamaños. Entonces, el tamaño para los banners, 1280 de ancho por alto, el alto que ustedes quieran, que no se vaya a pixelar, ¿sí? Para esta parte, para este caso, para las páginas web. Y hagan los elementos grandes.
¿Por qué? Porque yo lo puedo reducir y no pasa nada, lo puedo aumentar y no pasa nada. Pero, mire, digamos acá está, grande se va a ver exactamente igual, pequeño se va a ver exactamente igual. Con las imágenes pasa, no, digamos, no pasa eso. Si tienen las imágenes, miren cómo se va pixelando, ¿sí? Deben ser las imágenes con el tamaño que es. Entonces, les sugiero que trabajemos con imágenes de 1280 píxeles de ancho, porque por si hay que reducirlas, pues las reducimos, no hay problema. Bajamos peso, etcétera. Pero si ustedes la tienen pequeñas las imágenes y las vamos a ampliar, pasa exactamente lo mismo. Miren cómo se ve pixelado. Ese es el ejemplo, pues. ¿Listo? Entonces, tengamos en la medida de lo posible las imágenes con un tamaño de 1280 píxeles de ancho por el alto que nos dé, y luego las vamos ajustando. Y trabajemos con ese escenario, con un escenario grande, porque es mejor de grande pasar a pequeño que al contrario. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas, si hay alguna inquietud adicional. Ya son las 9 de la noche, creería que podemos, digamos, por lo menos para el ejercicio, dejarlo ahí y que ustedes tengan claridad, pues que haya quedado más o menos claro las piezas de diseño. Pueden haber 10, 20, 30, 40 piezas, pero traten de hacer eso que les dije, que hicimos acá, que es reusar y reutilizar elementos de diseño. Porque pueden utilizar en una parte una cosa, en otra parte otra, y jugar con eso, ¿no? Jugar con eso. Steven, ya, de la etapa productiva, tiene una inquietud. Señor, ¿qué inquietud tiene, Steven? Y con John Jairo ya nos quedamos para revisar el tema del logo. Bueno, y lo envié al correo de Gmail, es que no he revisado. Me lo envió ahorita, hace poquito. Sí, John Jairo. Si lo envió hace poquito, pues no me ha llegado aún. Estoy mirando no, mentiras. Sí, ya llegó. Ese me gusta más, John Jairo. De hecho, se los voy a compartir a todos. Me gusta muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Se los voy a compartir. La opción que me comentaba era vínculo laboral, ¿cierto? Steven, la que hablamos usted y yo la vez pasada, pues hay 7 opciones. No sería vínculo laboral, sería más de pronto una pasantía, ¿sí? Porque vínculo laboral es cuando usted está contratado en una empresa y en esa empresa está trabajando por más de un año y ese año, digamos, se puede validar como etapa práctica cuando ustedes terminen la etapa lectiva. Entonces, eso para todos, ¿no? Eso es una de las opciones de la etapa práctica, el vínculo laboral, pero ese vínculo laboral debe estar hace más de un año. Esa opción no está ahí, sería la última. No, pues hay varias opciones, todas, digamos, todas están en el mismo nivel. Lo que pasa es que si yo estoy trabajando como diseñador gráfico o en una empresa donde hago productos de diseño, multimedia, audiovisuales, todo lo que estamos viendo, pues sencillamente cuando termine la etapa lectiva en abril, si yo tengo un contrato por lo menos desde finales de marzo o abril que me dé un año a esa etapa lectiva, yo puedo homologar esa práctica, ¿sí? Y puedo decir, miren, aquí están mis certificados, este es mi contrato, yo llevo trabajando más de un año, por favor, vínculo laboral para mi etapa práctica. Y lo puedo homologar. Si no, entonces sería hacer una pasantía por 6 meses, hay que entregar unas bitácoras, etcétera, en una empresa que esté legalmente constituida, ¿verdad?
que tenga root, que tenga registro en la DIAN, etcétera. Ya les voy a compartir mientras siguen escribiéndome las inquietudes. Este es claro, es muy diferente. Es muy diferente. Obviamente es una imagen, ¿no? Un JPG. Miren la diferencia entre un JPG y un vector. Si yo lo escalo, se pixela. Si yo lo escalo, no se pixela. Esa es la diferencia. Y entonces podemos agrandarlo, ponerlo más pequeño, cosa que no pasa con las imágenes, ¿no? Por eso es mejor dibujar prácticamente todo lo que más podamos. Pero me gusta muchísimo más. Revisaría de pronto el tono del azul, si se puede un poquito más oscuro, que contraste con el fondo, pero creo que funciona, me gusta mucho más. Que les sugiero también que si le pueden quitar, redondear un poquito las puntas, sería mejor, que las puntas son agresivas, aunque si quieren darle esa sensación, funciona también. Miren a ver de pronto con las punticas un poquito más redondeadas, así como hicimos con la casa. Una ventaja que ustedes tienen con el Illustrator. Si se dan cuenta que cuando yo le doy doble clic, él ingresa y solamente me ingresa como al objeto. Todo esto son objetos. Cada construcción que yo tengo acá es un objeto. Esto lo agrupé. Si yo le doy doble clic, puedo entrar a editar solamente el objeto que estoy trabajando. Eso se llama edición en contexto. La edición en contexto es, yo tengo todo un diseño, ¿cierto? Pero si quiero modificar únicamente una parte, pues yo me voy a esa parte y le doy doble clic. Le doy doble clic y si ven que el fondo se opaca un poco, le doy doble clic. Aquí estoy en contexto, puedo seleccionar todo, pero si yo le doy doble clic acá, solamente estoy editando esto. Lo demás, miren, me lo puedo tomar. Se llama edición en contexto. Eso se utiliza en Adobe Animate, en otros programas también, de ilustración y de diseño. Steven me está escribiendo, no sé si tengan más inquietudes, más preguntas. Y John Jairo, me gusta mucho más, creo que se va puliendo mucho más la cosita, más la cosa. Solo mirar esas opciones, ¿no? Serían esas recomendaciones con respecto al logo símbolo, de redondear un poco más los puntos y buscar un contraste entre la gama de azules, a ver cómo, 2 o 3 opciones y la que más les gusta a ustedes. Bueno, Steven me estaba escribiendo por acá otra cosa, pero eso ya pues ahorita lo contestamos porque es el caso particular. Recuerden que hay unas sesiones en línea de Fondo Emprender para los que, por favor, para que ustedes asistan. Necesitamos que ustedes miren a ver si esa es una opción para hacer un proyecto productivo como etapa práctica. No se les olvide también diligenciar el formulario que les envié la semana pasada o antepasada. Aquí está el logo. Yo les envié un formulario de etapa práctica, está en la publicación del miércoles 15 de agosto. Diligencienlo, por favor, los que no lo han diligenciado, para remitir esta información al centro. Esto es importante. Si tienen o no tienen, estas son las etapas, la alternativa de etapa productiva. Si tienen o no, miremos a ver. Monitorías, participación en proyecto productivo, apoyos instituciones estatal, nacional o territorial, apoyo a unidad productiva familiar, vínculo laboral, contrato de aprendizaje. ¿Listo? Esas son las opciones. Dentro de esas, el apoyo a institución estatal, nacional, territorial o entidad sin ánimo de lucro es una pasantía. Esas, las que tengan pasantía, va acá. ¿Vale?
Bueno, si no hay más inquietudes, muchas gracias por la atención, por la participación. Recuerden que mañana van a tener la grabación para las personas que no pudieron estar en la sesión en línea y el resumen de la misma. El jueves tenemos el taller de edición de audio. Instalen por favor el Adobe Audition, revisen los materiales, vayan trabajando esa herramienta para que podamos al final en el taller despejar todas las dudas e inquietudes de don Jairo. Sí, señor. Mientras don Jairo... El Audition solo funciona con Windows 7, con 8 y 10 no es descargarla. Es la afirmación, no, el 2018 funciona con el 10. Bueno, claro que yo tengo 7. No lo he probado con el 10, el Adobe Audition. Si no le sirve, que no creería que pasara porque es la última versión, se supone que está actualizado para los sistemas operativos 10 y OS X en la última versión. Que si tengo un link para descargarlo del 2018, claro, el link se los dejé acá. Acá están. Acá está el link en los anuncios de descargar el programa. Aquí está. Lo descargan exactamente igual como se descargaba el otro, Adobe Audition. Y este funciona para Windows 10 sin problema. Y también el archivo para validar, ¿no? Acá está. Ese es el link. Ahí están, ¿listo? Listo, don Jairo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, si no hay más, no sé si haya más inquietudes o más preguntas. Si no hay más inquietudes o preguntas, muchas gracias por la atención, por la participación. Eso. Ese es John Jairo. Ahí abre el Adobe Creative Cloud y lo instala. Le dice probar, para que después de que lo instale lo pueda usar. Ahora, si lo quieren utilizar permanentemente, deben cerrar la sesión con el Creative Cloud. John Jairo, ¿qué versión tiene? No, pero esa es la 2018, la que acabamos de revisar. Esa es la versión 2018. Usted descarga la versión de prueba, normal, la instala normal, y con el archivo DLL, para validarla, la copia en la carpeta en donde esté. Estos programas se demoran un tanto en descargar porque son pesaditos, pero por supuesto que debe servir. Cerrar el cloud, sí, cierra la sesión, y después de que cierre la sesión, obviamente hay que instalar primero el Audition. Usted cierra la sesión y copia este archivo para validar en la carpeta donde se instaló el programa. Cualquiera de la suite de CC 2018. La Creative Cloud. Cualquiera. Lo copia en la carpeta donde esté y le dice reemplazar el archivo y ya lo deja usar sin problema. Eso es lo que hay que hacer. Miren. Aquí me dice que iniciar sesión porque yo no la he iniciado. Se inicia la sesión, lo descarga y no debe tener ningún inconveniente. No lo vamos a hacer ahora por tiempo, ¿no? Pero no debe tener ningún inconveniente. Si tiene algún tema con la instalación, pues me escribe al WhatsApp y miramos a ver qué podrá hacer y solucionamos eso, ¿listo? Muchísimas gracias entonces por la atención, por la participación y estaremos en contacto. Que tengan muy buena noche y damos por finalizada entonces la videoconferencia de hoy.